El día de hoy estaremos hablando acerca del concepto de escala, que es un tema muy importante para esta asignatura, ya que nos permite representar un dibujo dentro de nuestra hoja en un tamaño que es distinto o igual al que en la realidad está presente. Primero entonces comencemos con la definición o el concepto de este tema. Se define la escala como la relación entre la dimensión dibujada respecto de su dimensión real. Esto es como si tuviésemos la fórmula E, en donde la E corresponde a escala, equivale a el dibujo sobre la realidad. Y esto lo representamos de esta manera porque es importante que tengamos en consideración, y más adelante lo veremos, cómo es que las escalas pueden ser identificadas ya sea por valores fraccionarios o también pueden ser identificadas con, en este caso, un valor separado por dos puntos. Recordemos que una fracción, en este caso, está separada por un numerador y un denominador, que es un valor o número que va en la parte de abajo. En este caso, esta fracción que estoy dibujando, que es un tercio, tiene el numerador en la parte de arriba y el denominador, que es este número de aquí que se encuentra debajo de la raya, es, pues como decimos, el denominador. Entonces, siguiendo ese mismo principio, como les comentaba anteriormente, las escalas pueden ser representadas de esa manera. Por ejemplo, en un momento dado, si a mí me dicen que tengo que dibujar algo en escala 1 en 100, me lo pudiesen representar o indicar de la siguiente manera. 1 sobre 100. Esto significa que lo que se está representando está en escala 1 en 100. O bien puede ser representado de la siguiente forma. 1, 2 puntos y 100. También es válido representarlo de esta manera. Ahora bien, veamos ahora el concepto de lo que son escalas en cuanto a las fracciones. Cuando nosotros tenemos una fracción, como les estaba comentando, estamos indicando que de un todo se está tomando una parte. Por ejemplo, de este círculo que vemos acá, si nosotros lo dividimos en 6 partes y tomamos una de ellas, entonces podemos decir que hemos tomado un sexto de las partes en las cuales fue dividido este círculo. A eso básicamente se refieren las fracciones, para que recordemos este concepto que hemos probablemente visto anteriormente. Ahora bien, vamos a entrar en lo más importante en cuanto a este concepto de escala, y es lo siguiente. Si el numerador, o sea, el número que está en la parte de arriba es mayor que el denominador, se trata de una fracción o una escala de ampliación. Y si sucede lo contrario, es decir, el denominador es mayor que el numerador, entonces se trata de una escala de reducción. Entonces ya de esa manera vemos que hay dos tipos de escala. Escala de ampliación, de reducción y también existe esta escala, como dice en este párrafo, la escala natural, o también conocida como la escala real. Entonces, nuevamente, en la escala de ampliación
se amplía el objeto para que en el dibujo se vea más grande de lo que es. Esto se usa para elementos muy pequeños, como un tornillo o una pequeña pieza que a simple vista no se distingue bien. La escala de reducción es para reducir lo que originalmente tiene un tamaño muy grande, como lo puede ser una casa, un edificio, etcétera. Y luego la escala natural o real es aquella que se utiliza para representar el dibujo con el tamaño que tiene originalmente el objeto, como lo puede ser, por ejemplo, una bisagra, puede ser la cerradura de una puerta. Ambos objetos pueden ser dibujados con el mismo tamaño que tienen en la realidad dentro de una hoja de papel, supongamos de tamaño 8,5 por 11, ¿cierto? Puede dibujarse y podría caber perfectamente porque no necesita ser ampliado o reducido. Así que eso es para que tengamos una idea de cuáles son los tres tipos de escala. Veamos entonces más ejemplos o información acerca de las escalas. Como les decía, la escala real es aquella que representa el dibujo en el tamaño que tiene originalmente y se representa con el número 1 en 1. Entonces esto se distingue o se identifica como escala 1 en 1. Cuando hablamos, por ejemplo, de escalas de ampliación, pues las vamos a identificar de la siguiente manera. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, 2 en 1, 5 en 1, 10 en 1, 20 en 1, 50 en 1, etc. Y eso significa que, por ejemplo, el dibujo está siendo dibujado al doble de su tamaño, o 5 veces su tamaño original, o 10 veces su tamaño original, 20 veces su tamaño original, 50 veces su tamaño original, porque es tan pequeño que necesita ampliarse. Luego también están las escalas de reducción, que se leen 1 en 2, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50. Y significa que en este caso el dibujo está siendo representado 2 veces más pequeño, 5 veces más pequeño, 10 veces más pequeño o 20 veces más pequeño que lo que originalmente medía. Ahora bien, es importante que tomemos algo en consideración y es que existen muchas escalas, pero nosotros tratamos de enfocarnos en las que más empleamos, utilizamos, las cuales por lo general son 1 en 100, 1 en 200, 1 en 250, 1 en 333, un tercio, 1 en 500 o 50 y 1 en 75 o 750. Ahorita vamos a ver por qué le estoy llamando de esa manera a unas como 20 o 200 y les voy a explicar un poco más detalles en cuanto a esto. Así que es importante que nos enfoquemos en estas escalas que les acabo de escribir acá. Bien, a continuación vamos a ver un ejemplo en el cual podremos ver una figura que está dibujada con unas medidas y que se ve muy diferente de acuerdo a la escala que se utiliza. Esta figura, que es este cuadrado que vemos aquí, mide 2 centímetros por 2 centímetros. Así es como se ve del tamaño original. Y la escala que es utilizada para verlo en este tamaño es escala natural. Si queremos nosotros ampliarlo porque queremos verlo más amplio, queremos tal vez dibujar algo dentro de él, podemos utilizar una escala de ampliación, que en este caso sería, en este ejemplo, la escala 2 en 1. Y fíjense que los valores siguen siendo los mismos, siguen siendo 2 centímetros y 2 centímetros, pero se ve más grande porque estamos utilizando otra escala. Y el caso contrario sucede cuando nosotros queremos emplear una escala para que se vea más pequeño. En este caso sería 1 en 2, es decir, está 2 veces más pequeño que el tamaño original, pero sigue teniendo las mismas medidas.
La forma más habitual del escalímetro es la de una regla de 30 centímetros de longitud con sección estrellada de 6 facetas o caras. Cada una de estas facetas va graduada con escalas diferentes, como ya expliqué anteriormente. Debido a que los dibujos se hacen sobre papeles de tamaño estándar, los objetos a dibujar pueden ser relativamente pequeños, tales como una parte de una máquina, y siempre que sea posible, como un objeto se debe dibujar de tamaño natural. Evidentemente, en nuestro caso, por ejemplo, en las carreras de ingeniería, arquitectura, la mayor parte del tiempo vamos a estar utilizando escalas de reducción, porque una estructura tan grande, para que quepa dentro de una hoja, necesita reducirse. Veamos ahora un ejemplo de una de las escalas que aparecen en el escalímetro. Este de hecho es un tipo de escalímetro, ya que existen otros como veremos a continuación, en el cual, como vemos, tiene 3 caras. En cada cara tiene 2 escalas. Por ejemplo, en esta cara de aquí tiene la escala 1 del 75 y en este lado de abajo tiene otra escala. Como pueden apreciar, aquí vemos la escala 1 del 75 comienza midiendo los objetos con el número 0 y esta rayita que vemos acá es la que lo representa. Luego sigue el número 1, en donde aquí se estarían representando 1 metro. El número 2 corresponde a 2 metros, 3 metros, 4 metros y así sucesivamente. Entonces, además de esto, entre el 0 y el 1 existe una serie de rayitas, ¿verdad? Existen 10 rayitas de tamaño mediano, como pueden ver aquí. Aquí hay 5 y aquí hay otras 5. Y existen en un total de pues 10 rayitas pequeñas, ¿sí? En total serían una cantidad de 20 rayas entre pequeñas y medianas. Recuerden, estas son las grandes, luego las medianas y las pequeñas. Así que si las contamos las 20, podemos saber, por ejemplo, la medida que tiene un objeto que estuviese ubicado en cierto punto. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una figura ubicada de esta manera, ¿verdad? Podríamos decir que esta figura mide 0.5 metros. No mide 1 metro, sino que está a la mitad del metro, por lo tanto 0.5 metros. ¿Sí? Y así usted va poco a poco sumándole. Por ejemplo, los valores que van hasta el metro serían, si contamos cada una de las rayitas, 0. En este caso 1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ¿verdad? 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y luego llegamos a 1 metro. ¿Sí? También se le puede llamar o describir como centímetros. Por ejemplo, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, 60, 70, 80, 90 y 1 metro. Así que es para que tengamos una mejor idea de cómo medir con nuestros instrumentos. También existían este tipo de escalímetros que no se emplean tanto, ya que no son tan extensos como el que les acabo de mostrar. Pero también tiene ventajas en cuanto a otras escalas que aparecen. Para dimensiones horizontales, nosotros lo que hacemos es colocar el escalímetro sobre el papel de manera que la escala a usar quede en la parte superior. Para dimensiones verticales, coloque el escalímetro de manera que la escala a usar quede en la parte izquierda. Este escalímetro que vemos acá es uno de plástico, que es el que probablemente ustedes ya tengan o habrán comprado a este punto. Pero existen también escalímetros como este, que es metálico, que pueden ser de color negro o plateado y son utilizados para trabajos de corte, etc. Aprovecho esto para decirles que el escalímetro solamente debe ser utilizado para marcar con su lápiz, ¿verdad?
un número en la hoja. Pero usted no debe desplazar el lápiz como cuando lo hace con una regla de un extremo al otro, porque ese desplazamiento va a borrar esas líneas que les estaba hablando hace unos instantes, que hacen que este instrumento sea muy preciso. Así que procure no hacer eso y más bien utilice solamente para marcar puntos. Ahora, volviendo a este escalímetro metálico, es diferente al anterior, ya que es un poco más resistente. Puede usted cortar, etcétera. Aunque, como les decía, siempre se recomienda usarlo solamente para marcar puntos. Y también existían escalímetros de madera como estos. Eran empleados anteriormente, que solamente tenían 2 escalas por cara, como pueden apreciar aquí. Entonces, esta, por ejemplo, es la escala 1 en 200. Fíjense los valores que tiene el escalímetro en esta escala. Aquí dice 1 en 200. Hace un momento veíamos la escala 1 en 100 y veíamos que por aquí estaba el 1. Pero acá con esta escala, aquí estaría el 1, 1 metro. Acá estarían 2 metros y así sucesivamente. Eso es si nosotros vemos el escalímetro en escala 1 en 20. Entonces, en este caso, nosotros podemos decidir cómo queremos utilizar el escalímetro. Si lo empleamos, por ejemplo, en escala 1 en 20, entonces los valores que tiene esta escala en particular que estamos viendo sería, como les decía, 1 metro, acá sería 2 metros y así sucesivamente. Sin embargo, si usted decide usarlo para o como escala 1 en 200, entonces ya las cosas cambian un poco, porque tendría que agregarle un 0 a cada uno de los valores. Voy a aplicarlo ahora con esta escala. Por ejemplo, en 1 en 25, los valores que tenemos en esta escala sería 1 metro, 2 metros, acá de hecho tenemos 0.50 metros, 1.50 metros y así sucesivamente. Si por el contrario nosotros usamos la escala 1 en 250, entonces los valores serían ahora 5 metros, este sería convertido a 10 metros, este sería convertido a 15 metros, este sería convertido a 20 metros y así. En otras palabras, si lo trabaja en escala 1 en 250, es como si usted corriera el decimal hacia la derecha un valor o que le agregara un 0 a cada uno de los valores que aparecen aquí en la escala. Muy importante entonces lo que acabo de mencionar. Bien, esto sería en escala 1 en 25. Aquí vemos la escala 1 en 50, ¿verdad? Muy parecida a la que veíamos de 1 en 100. Aquí está el 0, 1 y así sucesivamente. Acá está la escala 1 en 75. Fíjense que es diferente. Existen diferentes escalas, por ejemplo, en este caso en particular, de la escala 1 en 75. Así lo representa este escalímetro. Sin embargo, hay otros en los cuales se ve el 1 por acá y así sucesivamente, ¿no? Así que esta escala puede llegar a variar de escalímetro a escalímetro. Sin embargo, es cuestión de que usted calcule de acuerdo al valor que está aquí cuántos números o rayas existen y así las divida y pueda calcular entonces qué valor es el que tiene para poder dimensionarlo. Esto es importante que lo sepa porque en un momento dado a usted se le puede pedir que mida en escala 1 en 75 lo que tiene de dimensión una figura y usted debe saber exactamente pues sus valores. Así entonces se vería la escala 1 en 100 que ya les mostré al principio. Como les decía, estas escalas son válidas igualmente para valores que resulten de multiplicarlas o dividirlas por 10.
Así, por ejemplo, la escala 1 en 300 es utilizable en planos a escala 1 en 30 o en 1 en 3000. ¿Por qué yo utilizaría una escala 1 en 3000, por cierto? Bueno, recordemos que existen, por ejemplo, grandes terrenos de grandes extensiones que necesitamos dibujar en un momento dado en un mapa. Y los mapas necesitan ser representados en escalas en los cuales puedan caber estos grandes espacios. Así que no se extrañen si de pronto encontramos escalas como 1 en 3000 o 1 en 30.000, de acuerdo al tamaño de la extensión del terreno que se está midiendo. Recordemos entonces que debemos siempre identificar la mejor escala para dibujar nuestro dibujo. La idea es que cuando nosotros realizamos un dibujo, él debe aparecer lo más grande posible dentro de nuestra hoja para que se vea más claramente. Luego alinear el número 0 del escalímetro con el punto de inicio de la medición y leer la medida de la escala correcta para finalmente convertir la medida si es necesario. Y finalmente, pues aquí se iba a presentar una pequeña información o clip en cuanto a la forma como se representan, como pueden apreciar las escalas. En caso de esta escala 1 en 20, como pueden apreciar, ahí está el número 0 y tiene valores que van desde el 0 hasta el 1, donde está la cruz a la derecha, y allí pueden apreciar que hay 10 rayas de tamaño mediano y en total 40, ¿verdad? Rayitas de tamaño pequeño. Mientras más alto es el número de la escala, entonces seguramente va a realizarse una representación de un dibujo más pequeño. Y si el valor de la escala es menor, entonces el dibujo seguramente se verá de mayor tamaño. Cada una de estas rayitas que vemos aquí mide 10 centímetros, las medianas, y las pequeñas, en este caso, 1 centímetro. Lo mismo se va dando en cada una de esas escalas, por ejemplo, 1 en 75, 50, pero pueden haber ciertas variantes que es bueno que usted tenga presentes, como podemos apreciar, por ejemplo, aquí en la escala 1 en 75. Recordemos el caso de la escala que les presenté, el escalímetro, no se veía así, pero esta es otra manera de representarlo. Aquí vemos que hay 10 rayas medianas y 20 rayas pequeñas, ¿verdad? Las medianas valen cada una 10 centímetros y las pequeñas valen 5 centímetros, como pueden apreciar allí. Y la razón por la cual algunos escalímetros se representan de forma diferente es para que puedan identificarse de forma más cómoda al momento de leerse, porque es entendible que cada rayita de estas puede haberse llevar a cierta confusión. Entonces vamos a ver ciertas escalas y luego vamos a realizar un ejemplo donde en esta recta que tenemos arriba vamos a corroborar que mide 4.25. Dice que está en escala 1 en 50, esta línea horizontal que vemos aquí. Tomamos la escala 1 en 50 y colocamos el 0, como vimos en las instrucciones, en el extremo izquierdo de la recta que vamos a medir o de la figura que queremos dimensionar. Es muy importante que mantengamos el escalímetro fijo. Entonces, colocamos el 0 en el extremo izquierdo. Y luego comenzamos a contar. Observen, dice 1 metro, 2 metros, 3 metros y 4 metros. Y luego de eso, recordemos que cada rayita mediana vale 10, ¿verdad? Entonces serían 10, 20, más 1, sería 5. Por lo tanto, en efecto, la respuesta es correcta. 4.25 es lo que mide la primera recta. Veamos entonces la segunda. Dice que mide 1.96 en escala 1 en 20. Buscamos la escala 1 en 20. Aquí está.
ubicamos el 0 pegado a la extrema izquierda de la recta. Y luego que lo ubicamos justo debajo del objeto que queremos medir, entonces contamos los valores. Dice 0.5, 1, 1.5. Y cada rayita después del 1.5 vale 10 centímetros. Entonces sería 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9. Y luego habría que contar las rayitas pequeñas que cada una vale 2 centímetros. Por lo tanto, hay 3 rayitas, sería 1.96. Por consiguiente, la respuesta es correcta también. Nosotros podemos utilizar escalímetros también para validar que las medidas que aparecen en un plano, por ejemplo, son correctas. Aquí este plano tiene medidas y se supone que está en escalones 50, pero queremos validar o rectificar que la hoja tiene esa escala o no. Tomamos la escalón en 50 y validamos algunas de las medidas que aparecen aquí, por ejemplo esta, y vamos a colocarlo. Dice 1.15, 1 metro, y cada rayita mediana vale 10, por lo tanto sería 1.10 más una pequeña sería 1.15. Así que la respuesta es correcta en este caso. Lo mismo en la parte inferior, ¿verdad? Con cualquier otro pedazo o elemento que queramos medir, lo podemos realizar de esa manera. Eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención para este módulo.